Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días, doctor. ¿Me escuchan? Doctor. Por Sí, se le supuesto. escucha, doctor. Sí, acá. Sí, pues porque estaba que no me contestan nadie. Sí, doctor, muy buenos días. Por los Bueno, comentarios están que lo saludan. ya, gracias, gracias. Sí, pues, pero el problema es que no sé, bueno, vamos a... Ustedes ya han revisado el sílabus, ¿no es cierto? Han revisado el sílabus. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, acá sí se le escucha. Ya, miren, buenos días. Primeramente, queremos darles a nombre de todos los integrantes pues, del equipo de docentes y tutores de la- del programa de epidemiología, queremos darles pues la bienvenida a todos ustedes, esperando pues que estas 16 semanas estemos compartiendo estas clases de epidemiología, ¿ya? En las cuales pues ustedes van a ser partícipes también en la parte activa, ¿ya? Porque realmente lo que vamos a hacer son conversatorios, porque realmente vamos a preguntar algunas preguntas cuando estemos a mitad de clase iniciando, ¿ya? Es necesario que nosotros vengamos preparados, ¿ya? Entonces hay que revisar el sílabus donde realmente también en cuanto a las evaluaciones, la evaluación teórica, o sea, la parte teórica que vamos a hacer ahora, va a ser el 70%, donde realmente los exámenes son el 30% cada uno de los exámenes, 30, 30, 30, que son el 90%. El 10% ya viene de la asistencia y de lo que es, ¿qué se llama? Las participaciones que ustedes puedan tener dentro del aula, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en ese sentido, ¿ya? El que tiene más del 30% de faltas prácticamente ya desaprobó el curso, ya el 30%. Ya así pueda sacarse 18, 20, pero si tiene el 30% de faltas prácticamente está desaprobado el curso, ya. Y asimismo en las prácticas también se va a hacer ya en la tarde, se les va a explicar a los grupos que les corresponde venir. Vamos a trabajar también con esto de las notas. El 30% de la otra nota va a ser de las prácticas, ¿ya? Va a haber 3 exámenes también prácticos, que cada examen vale el 20%, 20, 20%, ¿no? Que son el 60%. El otro 40% viene de una nota de tutoría y la otra viene del trabajo de investigación que ustedes tienen que presentar al final del curso. Entonces,
con el 40% de las prácticas y el 60%, el 70, perdón, el 30% de las prácticas y el 70% del teórico, entonces estaríamos llegando al 100%. Pero esto tiene algunas connotaciones. En cuanto a la teoría, los exámenes tienen que aprobar por lo menos 2 exámenes teóricos para aprobar el curso. Si no están aprobados dos exámenes teóricos, prácticamente también están desaprobados. ¿Ya? Ahora, la nota del práctico es una nota, como lo van a ver ahí en el sílabus, es una nota que les va a ayudar a subir su promedio. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, el que no se presenta al trabajo de investigación al final del curso, cuando van a exponer todos, si no se presentó, prácticamente está fuera del curso también, queda desaprobado. ¿Ya? Entonces, estamos poniendo las reglas, algunas cosas, y si hay alguna pregunta, lo pueden hacer ahora o lo vamos a hacer en el transcurso de estos días que vamos a estar empezando ya las clases teóricas. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buenos días. El día de hoy habrá clase de práctica. Sí, dígame. El día de hoy habrá clase en el hospital. Hoy día vamos a reunirnos ¿qué se llama? En la universidad, en la sala de grados, en el sótano. Todos los grupos que les corresponde hoy día las prácticas, ahí nos vamos a reunir hoy día. Y está bien, Creo que gracias. está, sí, mi grupo, el de la doctora Guillén, el de la doctora Orozco también creo, y el doctor Ramírez. Entonces son 4 grupos y del doctor Medina también. Ahí los 5 grupos vamos a reunirnos el día de hoy. Para ya las próximas semanas, ya tienen que movilizarse a los diferentes establecimientos de salud que cada tutor le toca. ¿Ya? Doctor, Entonces, disculpe. sí, Entonces, no solamente los grupos que les toca hoy día, sino los de mañana y así durante toda esta semana. O sea, prácticamente las clases va a ser en la en la universidad. universidad, en la Sí, universidad. Por perfecto. ejemplo, los de mañana lo van a hacer en la universidad, las prácticas en la universidad. ¿Ya? Ya, gracias. Listo, ya, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la clase teórica, que es lo que es la parte de epidemiología. Bueno, ya yo creo que ustedes no me he presentado, mi nombre es Delfín Acosta, ya soy médico, bueno, trabajo en el Centro de Emergencia San Pedro de los Chorrillos, también en el CMI Virgen del Carmen, soy consultor de TDC. Ya estamos acá trabajando, haciendo la docencia hace 23 años. 23 años estoy ya en universidad, ¿no? Espero pues compartir estos los conocimientos, porque no solamente voy a, como les digo, a mencionarles, sino ustedes también tienen que leer para que nosotros compartamos, como se dice, los conocimientos, ¿no? Hay cosas que eh, están apareciendo, entonces, cosas que, como les vuelvo a repetir y les seguiré diciendo esto, la medicina no es estática, la medicina es prácticamente, es dinámica y por lo tanto nosotros tenemos que estar a la vanguardia porque nosotros somos personas que estamos viendo la salud de la población. Sin salud no hay un buen desarrollo ya de un país, de los pueblos. Entonces, para eso nosotros estamos preparándonos. Y no solamente de repente vamos a ver eh, el daño, no solamente vamos a ver cómo se cura el daño, sino vamos a ver por qué se producen los daños, cuál es la razón de que se producen los daños,
cómo puede la población y nosotros coordinar para mejorar la salud y cómo mejorar también, mejorando la salud, vamos a tener un mejor desarrollo. Eso es lo importante en esto de la epidemiología, ¿no? Ver la causa. No simplemente se trata el problema, sino hay que ver la causa. Desde ahí vamos a comenzar a partir, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos viviendo un problema, y ustedes ya lo conocen, ¿no? Es el problema esto de la viruela del mono, ¿no? Ese es un problema que está latente ahorita y no solamente es a nivel del Perú, no solamente es en algunos países, sino es a nivel mundial. Entonces, tenemos que estar alertas, tenemos que estar eh, viendo cómo se soluciona, cómo realmente se contagia. Entonces, importante es que nosotros ver cómo se contagia esta enfermedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, como bien vamos a ver, ¿no? En el Perú, en el mundo, ha habido pandemias, ha habido epidemias, ¿no? Plagas, contagios, pestes, brotes, ¿ya? Y ahorita, como les vuelvo a repetir, últimamente tenemos el problema, pues, que tenemos a la actualidad, pues, la viruela del mono, ¿no? Entonces, entrando ya a lo que es la epidemiología, vamos a ver que es un Doctor, campo muy importante. disculpe que le interrumpa un momento. Quería Sí, realizar una consulta antes de que inicie ya toda la clase. Quería saber si es que va a quedar grabación en el aula virtual de la clase misma. sí debe quedar, sí va a quedar, eso se sube, ya está en el aula virtual, ¿ah? Por si acaso. La clase Ya, está en el aula virtual. Ahí está el sílabus también, ¿ya? Y la bienvenida que también se les ha dado. Ahí está. No se preocupen, ¿ya? ok, doctor, muchísimas Sí. gracias. Ya. Entonces, como ven, la epidemiología es un campo muy importante de la salud pública, ¿ya? Que tiene el propósito de describir, explicar la dinámica de la salud poblacional, identificando componentes y comprender las fuerzas que la dirigen, ¿ya? Entonces es cosas importantes, por eso le decía que no solamente es tratar el problema, sino hay que ver cómo realmente se desenvuelve el daño en la salud. Y para, de acuerdo a eso, ya, tratar no solamente también al individuo, sino a la familia y la comunidad, que eso es importante, ¿ya? En esto tenemos que evidenciar lo que es la práctica médica diaria, ¿ya? Y ustedes van a ir viendo también cómo realmente nosotros podemos sacar los datos y hacer un diagnóstico, ¿no? Para poder tomar medidas. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, de estas semanas, ¿ya? Donde realmente pues vamos a aprender a tomar decisiones, ¿ya? Porque no solamente las decisiones las vamos a tomar porque supuestamente, sino con evidencia, ¿ya? Porque la medicina a la actualidad pues está tomando, ¿no? Una medicina con evidencias, porque si no hay evidencia nosotros no podemos tomar una buena decisión, ¿ya? Y de acuerdo a eso se desarrolla pues medidas y actividades preventivas, hacer diagnósticos y de acuerdo a los diagnósticos hacer tratamientos, ¿no? Y estos tratamientos, si nosotros tenemos un buen concepto de todo lo que hemos hecho en cuanto a lo preventivo, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a los tratamientos, vamos a ver los pronósticos, ¿ya? Porque si nosotros llegamos a conocer todo esto, para nosotros dar un pronóstico, lo vamos a poder dar, ¿ya? Entonces, importante esto como les vuelvo a repetir, ¿ya? De la epidemiología. Y acá, pues, como ustedes ven, acá también nosotros tenemos que ver algunas cosas importantes ya también, la transición demográfica. Ya últimamente, pues, se ha tornado un gran problema. Ustedes están viendo, ya hay grandes cambios en la natalidad, la mortalidad, la fecundidad. Antes, por ejemplo, hace 15 años atrás estábamos hablando, pues, en la tasa de fecundidad de 4,4 nacidos vivos por cada mujer, ¿ya? Ahora estamos hablando de 2,2 por cada mujer.
¿ya? Entonces son situaciones que nosotros se está cambiando. Aparte de eso, se está viendo la mortalidad, ¿ya? El crecimiento natural de las poblaciones, las migraciones, que muchas veces vienen con diferentes hábitos, diferentes estilos de vida. Entonces, como ven, miren, la transición demográfica está cambiando bastante. La esperanza de vida, ¿cuántos años el ser humano está viviendo más? Acá en nuestro país, ¿cuánto está llegando casi a los 70 años? Hace 40 años, 50 años más o menos, el ser humano acá en el Perú tenías aproximadamente vivía hasta los 55 años. Entonces, la esperanza de vida ha crecido. Entonces, esa es la transición demográfica a la actualidad, ¿ya? Pero para esto también se ha visto, pues, que se llama algunas enfermedades eh, que también atacaban, pues, a la niñez, a los recién nacidos, ¿no? Y estábamos hablando, pues, de la transición epidemiológica también. Antes, la muerte en los menores de 5 años era bastante, ¿no? Arrasaba. Pero con todas las vacunas que ha habido, se ha controlado. Y ahora estamos cambiando a lo que es en las muertes en los adultos mayores, ¿no? Entonces estamos hablando ya no de un perfil epidemiológico infeccioso, sino estamos hablando de un perfil epidemiológico más que todo de enfermedades ya no transmisibles o las enfermedades crónicas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo es todo esto, ¿ya? Todo esto. Es necesario, por eso les digo, entender el contexto de expansión del enfoque epidemiológico, ¿no? Porque realmente a nivel mundial ha habido, pues, de repente grandes epidemias, enfermedades que han diezmado la población. Para eso, pues, se ha logrado, pues, tener, ¿qué se llama? Se ha elaborado vacunas que realmente han ayudado, pues, a bajar este perfil infeccioso para llegar ahorita con esto de la esperanza de vida, la esperanza de vida, incrementarse a todo lo que es las enfermedades de un perfil, como les vuelvo a repetir, de un perfil crónico, ¿ya? Para esto, nuestro país también tiene políticas de Estado y políticas de salud, ¿ya? Para mejorar la realidad, pues, nacional de la población, ¿ya? Porque lo que se quiere es eso, mejorar la salud de la población. ¿Para qué? Para que también haya un buen desarrollo económico, porque si la población está enferma, no va a lograrse que haya una situación económica eh, adecuada. Si ustedes se dan cuenta, nomás hagan una visión a lo que ha sucedido cuando hemos tenido el COVID, ¿no? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Cuánto de retraso en la parte económica y en todo lo que es el desarrollo del país nos hemos retrasado, ¿no? Son situaciones que de repente no lo vemos así, ¿no? Y a veces decimos, eso es medicina en la actualidad, ¿ya? La atención primaria de la salud que es importante a la actualidad, ¿ya? Entonces tenemos, pues, en cuanto a la historia, ¿no? Ver los primeros testimonios escritos referentes a la práctica de la medicina, se han hallado, pues, alrededor del año 3000 antes de Cristo. Había momias, pinturas, jeroglíficos, que mostraron, pues, todo lo que se hacía en tiempo de los egipcios, ¿no? ¿Ya? Y ahí hablábamos, incluso había películas que ustedes han visto de repente ¿qué se llama? En la semana de Pascuas que le llaman, han visto películas que realmente ahí nos muestran muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, hemos visto la lepra, ¿no? ¿Ya? Y ahí también se ha visto lo que sucedía en los circos romanos, eso. Entonces, fíjense, la medicina no es reciente. Todo ha ido cambiando, ¿no? Todo ha ido cambiando. Antes, por ejemplo, yo les digo, hace 30 años,
nunca se pensaba vacunar a los adultos mayores, nunca se pensaba vacunar a los, que se llama a los adolescentes. Pero como les vuelvo a repetir, todo está cambiando, todo es dinámico y estamos llegando a esa situación. ¿Ya? Acá hay dos papiros que realmente antiguamente han aparecido, ¿no? ¿Ya? El papiro de Evers, donde se menciona pues la aparición colectiva de unas fiebres pestilentes, quizás en relación a la malaria, ¿ya? En poblaciones situadas en las márgenes del río Nilo, ¿ya? Y esto es aproximadamente del año 2000 años antes de Cristo, ¿ya? Y ahí también hablan sobre la ginecología, ¿no? Y hablan de la oftalmología. Entonces, fíjense desde qué años se viene haciendo la medicina, ¿ya? También tenemos el papiro de Evers, ¿ya? Pero aparte de eso, tenemos que en la China, en la antigua también, existe evidencia de un enfoque epidemiológico preventivo, ¿ya? En el año 2600 antes de Cristo se publica el Nanking Canon de la Medicina, en el que figuran, pues, la viruela y métodos para su prevención. Entonces, como bien se están dando cuenta, esto de la medicina no solamente es saber recetar, dar medicamentos, sino hay que prevenir la enfermedad. O sea, para que estas personas no se compliquen. Para eso nosotros en el transcurso del desarrollo del curso vamos a ir viendo el nivel preventivo, el nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, qué cosa es lo que se hace en el primero, el primario, qué cosas se hace en el segundo nivel, qué cosas se hace en el tercer nivel. No son situaciones que nosotros nos van a ir eh, dando algún conocimiento para que nosotros vayamos teniendo una formación, como se dice, ¿no? Bueno, esto es, como les vuelvo a repetir, la historia de la medicina, ¿no? Cuanto a Egipto, ¿ya? Fíjense, 3000 años de antigüedad que sugieren infecciones tales como la poliomielitis, afecciones dérmicas, sugerentes de viruela y la lepra. Ya ustedes han visto, como les vuelvo a repetir, esa película de quizás de Ben-Hur, donde hablan pues de la lepra, ¿no? Que cómo se trataba la lepra. Ellos buscaban cuevas para que no, para que hagan un aislamiento y no se contagien el resto de personas, ¿no? Fíjense desde ese tiempo como ya la aparición de grandes plagas a lo largo de la historia, como también es registrada en la Biblia, en el Talmud y el Corán, ¿ya? Se habla de todas estas enfermedades, ¿ya? Ahí mismo también hablan y recomiendan numerosas prácticas sanitarias preventivas, como el lavado de manos. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el lavado de manos en, de Samuel Weiss, ya un médico realmente que solamente con un lavado de manos hizo ¿qué se llama? Que se baje pues un 50% de muertes, ¿ya? En cuanto a las parturientas. Entonces, fíjense que las prácticas sanitarias preventivas también tienen un buen impacto. Ahora mismo ustedes en el COVID, ¿no? ¿Qué se hacía? Lavado de manos. ¿Qué hemos hecho? A 1 metro de distancia, 1,50 metros de distancia, ¿no? Las mascarillas, ¿para qué sirven? Y las mascarillas tienen un porqué. Y ustedes lo van a ver, ¿ya? Entonces son situaciones que en cuanto a esto de la epidemiología, la epidemiología ha jugado un rol importante, ¿ya? Bueno, este es Esculapio, en cuanto a la historia, viene a ser el testimonio de los tiempos, la antorcha de la verdad, la vida, de la memoria, el maestro de la vida, el mensajero de la antigüedad, Cicerón, ¿no? Dios de la medicina para los romanos, era llamado, ¿no? Según la leyenda de Esculapio, pues nos hablan, pues, que nació en Epidauro, pero también se le considera hijo de divinidades solares, como su padre Apolo, cuyos rayos ejercían una acción bienhechora sobre el cuerpo, según la mitología. Esculapio era hijo de Apolo y de Coronis, esta era hija de Flegías, rey de Tesalia, ¿no? Que hacen una comparación y hacen en la línea del tiempo cómo han ido apareciendo, ¿no? Desde Esculapio con su esposa y todos sus hijos también, ¿no?
En el 293 antes de Cristo se desarrolló una grave epidemia en Roma, ¿no? Desesperados, dice, por sus gobernantes, consultaron con los oráculos de Sibilina y estos aconsejaron que trajesen a Esculapio de Epidao. A tal fin, le enviaron pues una galera para que venga y para ver cómo era la situación en Roma, ¿no? La cual regresó, pues dice, trayendo a bordo una serpiente sagrada. Por eso es quizás ustedes han visto el símbolo que nosotros tenemos como médicos, ¿no? Cuando la embarcación entró en aguas del Tíber, acercándose a la isola tiberina de Roma, la serpiente saltó a la tierra y la epidemia cesó inmediatamente, ¿no? Y eso, por eso lo hablan, ¿no? Como, como bien dicen algo de la mitología, ¿no? En la proa de la nave se ven las figuras de Esculapio y la serpiente. La vara fue, durante mucho tiempo, símbolo de la profesión médica. Y hasta la actualidad todavía. Y la serpiente que muda, periódicamente de piel, simboliza, por lo tanto, el rejuvenecimiento, ¿no? Y este es el bastón, pues, que realmente a la actualidad está viendo, ¿no? Esculapio para los romanos fue el dios de la medicina, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el de Epidauro en el Peloponeso, ¿ya? Esa historia, como ven, ha impactado y sigue impactando, y en esos tiempos impactó bastante, pues, ¿no? También se sabe que medio siglo antes de Hipócrates existió un filósofo poeta llamado Empédocles, ¿ya? De Agrigento, ya 435, 430 años antes de Cristo, quien manifestaba que el clima, miren, fíjense desde qué tiempo se hablaba del clima, la dieta, que es importantísimo ahorita para el control de las enfermedades crónicas, ¿ya? Ahorita el clima, a ustedes se están dando cuenta, ¿no? ¿Cuál es el problema que influye el clima? Todo lo que es enfermedades respiratorias, ¿ya? La calidad de la tierra, los vientos y el agua, que son factores primordiales, miren, para la aparición de las enfermedades, porque todos ellos intervenían en la relación del desequilibrio entre el hombre y su ambiente, ¿no? Y como van a ver más adelante, hay tres cosas importantes que nosotros tenemos que conocer: el huésped, el agente y el ambiente, que estos tres deben estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio de uno de ellos, se produce el daño, se produce la enfermedad, ¿ya? Y acá pues nos hablan de cuatro raíces, ¿no? La ricomata eterna, las cuatro elementos naturales, fíjense, el fuego, el agua, el aire y la tierra, ¿ya? Que postuló la teoría de las cuatro raíces a las que Aristóteles más tarde llamó elementos, ¿ya? Aristóteles los llamó elementos. Y ahí pues vamos a ver a Hipócrates, ¿no? Considerado a la actualidad pues el padre de la medicina, que escribe acerca de los efectos de la alimentación, ya está hablando de los efectos de la alimentación, el espacio, ¿no? Y el clima en la generación de enfermedades, ¿ya? Uno de sus libros, titulado De aire, aquis et glosis, ¿no? Aire, agua y espacio, es conocido como el primer trabajo en ecología humana, ¿ya? Hipócrates de Cos, ¿ya? Describió el cuerpo humano como una asociación de cuatro humores, fíjense: la plema, que es el agua; la bilis amarilla, el fuego; la bilis negra, la tierra; y la sangre y el aire, ¿no? Y donde nos menciona pues que la enfermedad se desarrolla por una pérdida del equilibrio de estos cuatro humores, ¿ya? El mantenimiento de la salud se efectúa a través de la dieta y la higiene, persistiendo estas ideas en la Edad Media y en el Renacimiento, por mucho tiempo. Fíjense, agua, nos están hablando de agua. ¿Con cuánto nace un niño? De agua, casi con un 70%. Nuestro organismo, a la actualidad, ¿necesita agua? Necesita agua, ¿ya? Y habla del fuego también, el calor, ¿no? Habla de la tierra y del aire. Si el aire está contaminado, nosotros nos vamos a enfermar. Si el agua está contaminada, si no tenemos la suficiente cantidad de agua, ¿no? Fíjense cómo desde acá, desde ya nos hablaban, ¿no? Del equilibrio. Si hay un desequilibrio en uno de estos, se producía la enfermedad, ¿ya?
Entonces, como ven, esto es la, lo que nos hablaba, pues, que se llama Hipócrates, ¿ya? Entonces, en sí, vamos a ver lo que la epidemiología, pues, nos habla, ¿no? Donde realmente han pasado tantos acontecimientos, circunstancias o sucesos, ¿no? Que han servido de base para la epidemiología como ciencia y base de la salud. Entonces, la epidemiología, como ven acá, es base de la salud pública, ¿ya? Base de la salud. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar con personas sanas, vamos a evitar que se enfermen, ¿ya? Y vamos a proteger o enseñar a protegerse la misma población. De eso se trata la epidemiología. Hipócrates le dio a la medicina pues el carácter de ciencia y fue el primero en utilizar los términos epidemión, epidemia, ya, visitar, y la endemia, residir. O sea que nosotros a la actualidad, ¿qué estamos viviendo? Una endemia. ¿Qué endemia? De endemia, todo el país está viviendo la endemia del coronavirus, ¿ya? Del coronavirus, del COVID. ¿Por qué? Porque hemos quedado todavía así con algunos casos, sí. ¿El virus está acá? Sí, todavía, ¿ya? Lo que hemos vivido ahora último también ha sido lo del dengue, ¿no? Es una epidemia. Epidemia, ¿por qué? Porque lo tenemos en algunas zonas y ha rebasado la respuesta, ha salido de esos límites. Entonces estamos hablando de epidemia. Eso lo vamos a ver, a remarcar más después, ¿no? El propósito de esto es establecer articulaciones de entre todas las ramas de la medicina con la epidemiología, estableciendo el principio de multicausalidad, ¿no? Una enfermedad pues no se produce solamente porque entró el germen, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, tenemos el virus el bacilo de Koch, perdón, el bacilo de Koch? ¿Cuántos de todos nosotros tendemos el bacilo de Koch? ¿Pero hacemos enfermedad? No hacemos enfermedad, pero ya tenemos la parte biológica, ¿no? Y si nosotros dejamos de alimentarnos bien y hacemos, como se dice, un inadecuado pues estilo de vida, de repente aparece la enfermedad. Por eso desde acá ustedes ya vayan pensando, no toda infección es igual a enfermedad. No toda infección es igual a enfermedad. Por ejemplo, hay muchas personas que están infectados con el VIH y están haciendo SIDA, no están haciendo SIDA. Están haciendo enfermedad, no están haciendo. Pero hay otros factores que van a hacer que se presenten. Por eso hablan del principio de multicausal en patologías del ser humano y alteraciones que se presentan en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Entonces, la epidemiología, sí, fíjense, constituye la disciplina básica en la investigación del área de la medicina preventiva y salud. Por eso les decía, y vamos a seguir remarcando, la epidemiología es base de la primordial de la salud pública, ¿ya? Es un prerequisito para formación e investigación en salud pública, ¿ya? Es un prerequisito, ¿ya? Por eso dicen, sobre el tratado de los pueblos, ¿ya? Sobre el tratado de los pueblos, ¿no? Entonces la epidemiología es una ciencia, sí, porque posee conocimientos sistematizados, es lógico, racional y metodológico. La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia, ojo con esto, ¿ah? Es la ciencia que estudia la frecuencia de la aparición de la enfermedad y de sus determinantes en la población. Por eso les decía, no simplemente es la parte biológica, sino quienes determinan que esa persona se enferme o esa población se enferme. ¿Cuáles son los factores determinantes que hacen que esa población se esté enfermando, ¿no? Donde vamos a ver la observación, vamos a analizar, vamos a interpretar y vamos a experimentar. A eso tenemos que llegar. Por eso les digo, nosotros en cuanto a la epidemiología, nosotros como médicos que vamos a hacer y que estamos en camino, vamos a observar bien las cosas. No nos lancemos así nomás. Observamos qué cosa es lo que tiene la población, cuáles son los factores que están haciendo que se enferme la población. Hay que analizarlos, hay que darles una interpretación y de acuerdo a eso, de repente también podemos hacer una experimentación. ¿Ya?
Bueno, en castellano la primera referencia al término de epidemiología según Nájera se encuentra en el libro que con el tal título publicó Quinto Tiberio Angelerio en Madrid en 598. En esa época, pues, endémico significaba simplemente como el texto hipocrático, hay desagüe y lugares, ¿no? La residencia permanente de alguien en un lugar, ¿ya? Residencia permanente en algún lugar. Y epidémico, en cambio, se denominaba en aquel que temporalmente residía en un lugar y en donde era extranjero, ¿no? Lo que está sucediendo en la actualidad con nuestra población. Y los términos epidémico y endémico fueron incorporados a nuestro idioma apenas unos años más tarde, ¿no? Hacia 1606, ¿ya? Entonces, la transformación de la epidemiología, pues, en una ciencia ha tomado varios ciclos. Ya antes pensaban quizás ustedes inclusive han escuchado, no, es pura estadística, no es estadística, porque nosotros nos enseñan a ver desde dónde parte para que se produzca el daño. Eso es importantísimo que nosotros tenemos que aprender, ¿ya? No por ello deja de decir que la epidemiología en una ciencia es una ciencia joven. ¿Ya? Por eso dice, la transformación de la epidemiología en una ciencia ha tomado varios ciclos. No por ello deja de decir que la epidemiología es una ciencia joven. La epidemiología en la actualidad se le reconoce como una ciencia piramidal de la salud pública. Estamos repitiendo, ¿ah? Es base de lo que es la salud pública. A ver un ratito. Entonces, miren, es base de la salud pública y se aplica, ¿ya? Y se aplica y su aplicación es muy diversa, ¿ya? Y entre ellos está pues la identificación de necesidades de salud de una población. Ahí tenemos que aplicarla, ¿ya? Hay que hacer conocer a la población cuáles son sus necesidades y cuáles son sus necesidades prioritarias. Porque la salud, como les vuelvo a repetir, no solamente es un trabajo de nosotros, es un trabajo compartido. Por ejemplo, una diabetes, yo les digo, no vamos a tratar con puro medicamento. Y ustedes saben eso. Van a aprender a tratar una que se llama una diabetes. Porque no solamente el medicamento yo le doy y con eso va a mejorar. No, señores. Va a haber la alimentación, va a haber que se llama su ejercicio físico, el sueño, todo eso. Entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros le damos el medicamento, pero también hay que educar a esa persona. Entonces, estamos hablando no solamente del medicamento, sino de sus características que debe tener esa persona para que pueda curarse. Entonces, es un compromiso de la población con el mismo médico. Entonces, la formación que ustedes deben tener es eso. Y ese es el enfoque que nosotros tenemos que dar, ¿ya? Entonces, miren, entre ellos la identificación de necesidades de salud de una población, la caracterización de la historia natural de la enfermedad y la evaluación del impacto en las acciones de salud. Así es. Porque si es una persona, les digo yo, le dan el medicamento, por decir, y eso pasa, y ustedes lo van a comprobar. Le dan el medicamento a una persona que es diabética. Está bien, tomará, pues, está tomando su metformina, está tomando su Glidiabet, pero sigue comiendo, pues, su comida chatarra, sigue tomando su gaseosa en la noche, sigue pidiéndose sus pizzas. ¿Ustedes creen que mejorará esa persona? A ver, yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos a ver, ¿qué me puede decir acá? A ver, alguien. Christopher Jairo Aldave, ¿qué nos puedes decir? ¿Estás o no estás? Jairo Aldave. A ver, ¿qué dice Flavio Joaquín Marina Cordero? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué nos puedes decir? No, en el caso de que una persona no mantenga cuidados necesarios aparte del tratamiento, no mejoraría su estado. Así es, así es. Por eso ustedes
la formación que tienen ustedes tiene que ser en ese sentido, comprometer que la población, que el individuo se comprometa. Porque ustedes que ganan dándole el mejor medicamento le pueden dar, pero si esa persona o si esa enfermedad tiene otro contexto, no va a mejorar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, ¿ya? Gracias. Entonces, miren, la epidemiología como ciencia, ¿ya? Como ciencia tiene un puesto primordial en relación al desarrollo metodológico para todas las ciencias de la salud y en su saber científico sobre la salud humana, su determinación y consecuencias, subsidiando las prácticas de salud, por lo que comprende tres aspectos importantísimos. Estudio de los determinantes de la salud y enfermedad. Por eso les digo, hay determinantes. No solamente la enfermedad se produce porque tiene que producirse, no. Hay determinantes que la conllevan ya a que la persona pues tenga un daño en la salud, a que se produzca el daño en la salud. Si ustedes, por ejemplo, vemos, es una población que no se alimenta bien, ¿ya? Que no hace ejercicios, entonces, ¿qué va a pasar con esa población? Va a comenzar a tener enfermedades. No estamos hablando, por ejemplo, de una malnutrición. Esas personas de repente, pues, la obesidad, ¿por qué se produce ahorita? ¿No? Hay determinantes. Hay que pensar en eso. Análisis de las situaciones de salud nos va a permitir hacer. Mi población, ¿por qué tiene, por decir, por qué sufre más de infecciones, vamos a decir, de infecciones respiratorias? De repente es una zona húmeda, de repente es una zona, pues, que se llama eh, muy contaminada, ¿no? Entonces, situaciones que nosotros tenemos que ir viendo. Y de esa manera vamos a evaluar la evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud. ¿Qué tecnología voy a tener para hacer un buen diagnóstico, para hacer un buen tratamiento, ¿no? Por eso les digo, importante todo esto que estamos conversando a la actualidad. Entonces, la epidemiología viene a ser, miren, acá tenemos un sinfín ya de conceptos, de definiciones que le han venido dando a la epidemiología, ¿no? Desde muchos años atrás. Acá, por ejemplo, dicen, es el estudio de la ocurrencia de la enfermedad en grupos de personas, ¿ya? Eso lo dice Guerrero. Sattwell, el estudio de la distribución y la dinámica de enfermedades en poblaciones humanas. Es lo que habla Sattwell, ¿no? Y también Prialé nos dice, es la ciencia que estudia de manera integral la forma de cómo ocurren los fenómenos de salud o enfermedad en las poblaciones humanas con el propósito final de controlarlas, ¿ya? Y asimismo tenemos otra, que es la ciencia médica básica que estudia el proceso salud-enfermedad, analizando la distribución y determinación de la frecuencia de enfermedad en poblaciones humanas, buscando su causalidad, o sea, buscando sus causas, ¿no? Ahí mismo tenemos otras, ¿no? Que es una ciencia que se basa en la metodología del razonamiento en las poblaciones humanas, la dinámica, salud, enfermedad, los factores que influyen en ella, así como los métodos de intervención, diagnóstico, terapéuticos, tanto para el individuo, familia y comunidad, ¿ya? Se están dando cuenta que es lo que nos están diciendo, ¿no? La epidemiología se considera, pues, la ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública, ¿ya? La epidemiología estudia sobre todo la relación causa y efecto entre exposición y enfermedad. Así es. Ya es una parte. Por ejemplo, las personas que ahora que vamos a entrar de repente ya a la primavera, después viene el verano, si yo me expongo al sol, ¿qué voy a tener? ¿Qué enfermedad voy a tener después? A ver, ¿quién me puede decir eso? A ver, Gabriel Arturo, ¿qué nos puedes decir? ¿Has escuchado algo sobre la exposición al sol cuando se van a la playa? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, se podría decir que a una larga exposición al sol podría ocurrir un cáncer. Exacto.
Como dice su compañero, yo me expongo más al sol, pero no mido las consecuencias, ¿no? Con el tiempo de repente aparecen mis manchitas, estoy con problemas, es mi cáncer. A pesar, miren, fíjense, ¿qué se les dice a la población? ¿Qué medidas se les dice? Se les informa. No estén desde las 11 de la mañana exponiéndose al sol hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas son más fuertes. Entonces, de ahí viene el problema, como dice su compañero, el cáncer de piel. Entonces, fíjense todo lo que es que nosotros tenemos que ir conociendo, ¿ya? Lo que nosotros buscamos, y vamos a compartir, que ustedes sean, como yo siempre les he dicho, ¿no? Los mejores médicos. Ahora, el mejor no quiere decir el primero, ¿ah? Ojo con esto. El mejor tiene que ser, eh, como lo vuelvo a repetir, el mejor. Saber recetar, saber buscar la enfermedad, saber tratar, porque de ahí viene. Y el respeto al ser humano, que ese es importantísimo, ¿ya? Acá también nos menciona que la Asociación Epidemiológica Internacional nos dice, es el estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades en población, ¿ya? Entonces acá nos están hablando ya de factores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esta es la epidemiología por años, pues, ¿no? Que nos dan ahí de diferentes conceptos, ¿no? PROS 1927, ciencia de las enfermedades infecciosas, entendidas como fenómeno de masas. Greenwood, 1934, epidemiología es el estudio de la enfermedad como un fenómeno de masas. Morris, epidemiología, tiene como objetivos el estudio de la salud y la enfermedad de las poblaciones, ¿no? Y ahí, como ven, esos es los conceptos que han venido sugiriendo, ¿no? Lo mismo a Caranda, Lilienfiel, y en 1982 ya nos hablan, miren, fíjense, es la ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad en las poblaciones humanas y las leyes que rigen su origen, desarrollo y control, que es lo que nos dice Alarcón. Y en 1984 también nos dice, ciencia que estudia todos los posibles factores que de alguna forma contribuyen a modificar la salud de la comunidad positiva o negativamente, para potenciar lo primero y reducir lo segundo. ¿Ya? En 1989, ¿qué dice? Estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud de determinadas poblaciones. Aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. ¿Ya? Realmente, miren, todo lo que estamos acá enmarca, pues. Por ejemplo, si ustedes ven una población que no tiene agua potable, que no recoge basuras, ¿no? Que se llama continuamente. ¿Ustedes quieren que será una población sana? Ustedes simplemente con la observación, como les decían antes, van a darse cuenta que ustedes ahí, si es una población que no recogen las basuras frecuentemente, van a la semana, no tienen agua potable. ¿Cómo esa población yo le voy a exigir que se lave las manos? ¿Cómo esa población le voy a decir que se llama, que tome, eh, que se llama, que se bañe todos los días? Son situaciones que nosotros tenemos que... Entonces, viendo ya todo eso, vamos a ver que esa población, ¿qué enfermedades puede tener? Enfermedades parasitarias, ¿ya? Vamos a ver que de repente esa persona va a tener, que se llama, eh, alergias, ¿no? Van a empezar a ver roedores, van a empezar a ver moscas, entonces enfermedades infecciosas también. Entonces, por eso les digo, simplemente con la observación, nosotros podemos ir viendo la población cuál es el riesgo que tiene. A eso tenemos que llegar con esto de la epidemiología, ¿no? De igual manera, fíjense, ¿ya? Todo lo que es las diferentes conceptos que nos dan, pero están todos enmarcados casi en lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, acá nos hablan, ciencia que brinda recursos para la cura y prevención mediante la aplicación de técnicas epidemiológicas modernas para evaluar las necesidades de salud de los grupos poblacionales. Determinar
prioridades y ponderar los resultados alcanzados, ¿no? Alan Dever, ¿ya? Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, miren, ¿ya? La epidemiología es el estudio, fíjense, de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas. La vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución y los estudios analíticos. Permiten analizar los factores determinantes. ¿Ya? Y acá, según Francisco López Ramos, nos dice ciencia que investiga la situación de salud de cualquier población, las causas o factores positivos y negativos que la modifican, incluyendo los procedimientos, acciones y planes que contribuyen a mejorarla. ¿Ya? En 2008, Naomar Almeida Filo, ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad en la sociedad, analizando la distribución poblacional, ¿ya? Y los factores determinantes del riesgo. Como ven, casi en todo las definiciones encontramos factores determinantes, ¿no? Del riesgo de las enfermedades, lesiones y eventos asociados a la salud, proponiendo medidas específicas de prevención, control o erradicación de enfermedades, daños o problemas de salud. Y protección, promoción y recuperación de la salud individual, ¿no? Colectiva, produciendo información y conocimiento para para apoyar la toma de decisiones en la planificación. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el COVID, ¿no? En el COVID nomás dense cuenta. Se hizo el estudio correspondiente de las poblaciones, cuál era la población más vulnerable, a quiénes se les tenía que vacunar primero, ¿no es cierto? Y eso es porque se observó, se vio, se hizo los estudios correspondientes, se hizo la investigación. Y eso es epidemiología, ¿ya? Entonces, miren acá, la epidemiología es parte de la medicina que se dedica al estudio de los determinantes, predicciones y control de factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones en relación con su medio ambiente, ¿ya? Entonces, como ven, situaciones que nosotros nos alerta y nos hace ver que la epidemiología no simplemente, como les vuelvo a repetir, es estadística, sino tiene otro contexto muy importante. Ustedes han visto en los libros de medicina en la actualidad, epidemiología, primero, ¿ya? ¿Cuántos casos hay a nivel mundial, por decir, de diabetes? ¿Por qué se produce la diabetes? ¿No? Ahí te narra. Moreno Altamirano la define la epidemiología clínica, que es la aplicación de los principios y métodos epidemiológicos a los problemas encontrados en la medicina clínica con el fin de brindar una mejor atención, realizar investigación y comprender críticamente a la literatura médica. SACET es la aplicación de los métodos epidemiológicos y biométricos a la atención cotidiana del paciente. ¿Ya? Entonces, la transformación de la epidemiología en una ciencia ha tomado pues varios siglos, como les decía, ¿no? Pero se sigue llamando que es una ciencia joven. Y puede decirse que es una ciencia joven. Todavía en 1928, el epidemiólogo inglés Clifford Alchin Hill señalaba que la disciplina, a pesar de su antiguo linaje, se encontraba en la infancia. Como muestra, ¿no? Afirmaba que los escasos logros obtenidos por la disciplina en los últimos 50 años no le permitían reclamar un lugar entre las ciencias exactas, que apenas sí tenía. Por eso les digo, la epidemiología quizás no se le ha dado la debida importancia desde años atrás. Y ustedes han visto en la historia cómo la epidemiología ha jugado un rol importantísimo, ¿ya? Pero lastimosamente, pues, ha habido épocas en que caía la epidemiología, no la trataba, ¿no? Pero nuevamente ahora ya está tomando un papel importantísimo en todo esto del desarrollo de los problemas de salud, ¿ya? Para abordarlos, ¿no? Y miren, 7 décadas después, el panorama descrito por Gila parece diferente. Y actualmente ningún avance médico sería completo sin la participación de la epidemiología. Fíjense, ¿ya? La epidemiología, como les vuelvo a repetir, está tomando bastante importancia en todos los problemas de salud. Por ejemplo, miren, ve, cuando hay una
hay un desastre. ¿Quiénes van primero a ver eso? Los epidemiólogos. ¿Por qué? Porque ellos van a ver cuál es el problema que ha ocurrido y cuáles son los problemas, las consecuencias que puede haber. ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, cuando apareció, por ejemplo, el dengue arriba en Piura y hubo el desborde del río, fueron los epidemiólogos. ¿Qué hicieron? Después del desastre, ¿qué apareció? ¿Qué enfermedades aparecieron? Apareció la leptospirosis, ¿no? Que estaba mucho tiempo desaparecida. Apareció. Y ellos justamente son los que comienzan a dar normas, comienzan a dar medidas para evitar que se produzca una epidemia después de un desastre, ¿ya? Por eso es importante que nosotros siempre veamos que las enfermedades no simplemente se presentan porque tienen que presentarse, hay que ver la multicausalidad, los factores, como les digo, determinantes, condicionantes, que pueden hacer que presente la persona un problema de salud. Y acá vamos a ver, la epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Este es el enfoque realmente que le damos a la epidemia. ¿Ya? No sé si todos están hasta acá eh, siguiendo. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? No. ¿O se Sí, están doctor. durmiendo? Sí, doctor. Ya, Sí, gracias. doctor. Ya, Sí, doctor. sigamos entonces. Ya, gracias. Entonces, ahí vamos a ver algunos paradigmas, pues, de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, nos hablan del paradigma miasmático, por ejemplo, ya en tiempos antiguos, ¿no? Ustedes han visto. Han escuchado antes que les he dicho. La enfermedad en la población se debe a emanaciones hediondas, el miasma. El control de la enfermedad se basaba en el saneamiento. Ya fíjense desde qué años hablábamos de un saneamiento. ¿Ya? En el paradigma microbiano ya estamos viendo que la enfermedad ya es producido por un microbio, ¿no? La enfermedad se debe a agentes microbianos. El control de la enfermedad se enfoca en la interrupción de la cadena de transmisión. ¿Y dónde vamos a ver esto de las cadenas de transmisión? Bien, por ejemplo, en las enfermedades metaxémicas, ¿no? Como el dengue. En cuanto al virus del COVID, ¿cómo hemos interrumpido la cadena de transmisión? A ver, ¿quién me puede decir cómo hemos interrumpido la cadena de transmisión? A ver, Con la vamos a vacuna, ver. doctor. La vacuna es uno. ¿Con qué más? Este, La las cadena estamos hablando. mascarillas, Ah, la cuarentena, lavado de manos. exacto. Ustedes tienen que ver cuál es la cadena de transmisión, es importantísimo. ¿Cómo se produce el contagio? A ver, ¿quién nos puede decir? Gabriela Paola Silva, ¿cómo se produce el contagio del COVID? ¿Cuál es la vía? Gabriela, ¿estás? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí. Pues puede ser vía oral. No me digas, puede ser, ¿ah? Acá Es la vía hablamos oral, perdón. como médicos ya. ¿Vía oral? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué me dice Mitsu Grados? Fabricio Mitsu Grados, ¿qué nos puede decir? Sí, ¿se me escucha, doctor? Sí, sí, te escucho. Ah, sí, que es por vía oral, puede ser por el aire, por medio de cuando Y alguien estornuda, ya, estornuda, tose. el aire tú lo tomas por la boca. eh, en- n- no, pero hay casos en los que las personas cuando hablan pueden estornudar y uno que otro se puede contagiar por medio, ¿no? Para que ustedes de- sepan ya desde acá, vía respiratoria. Por eso se utiliza, como ha dicho su compañero en antes, las mascarillas. Con eso evitamos pues la cadena de transmisión. Está bien, tú estornudas, pero si tú no tienes tu mascarilla, ¿por dónde entra ese germen? Entra por la nariz, ¿o no? ¿Por dónde entra? A ver, Enzo Franco Hidalgo, Franco Hidalgo, ¿estás? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Por dónde entra el virus?
Claro, ¿Por la nariz? por la nariz, pues. Por eso les digo, si ustedes tienen que, por eso ha sido bien difícil. Es la vía aérea es la vía de transmisión más difícil de controlar, porque ustedes se han dado cuenta, ¿no? Imagínense la población cómo se ponía la mascarilla. Y con eso hemos evitado la cadena de transmisión. O sea, nosotros vamos a, por ejemplo, en el dengue, ¿qué es lo que hacemos nosotros para controlar, por ejemplo, la transmisión? Ver si tenemos el mosquito, el Aedes aegypti. Si no tenemos Aedes aegypti, no hay enfermedad, porque no va a haber quien te lo lleve. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, nosotros tenemos que conocer la cadena de transmisión. Por eso acá ya nos hablaban del paradigma microbiano, que era la interrupción de la cadena de transmisión, cómo se transmite. Por ejemplo, el, el SIDA, el VIH, ¿qué es lo que hacemos para evitar la cadena de transmisión? ¿Cómo podemos cortar? A ver, ¿qué me dice? A ver, vamos a ver por acá. Gonzalo Adrián Flores, ¿cómo haríamos en esto de la cadena de transmisión del VIH? ¿Cómo podríamos evitar? Me escucha, doctor? Sí, sí, adelante. Bueno, sería usando protección, ¿no? Evitar el contacto con, con los fluidos, ¿no? Exacto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y ahí nos hablan, pues, de la cadena de transmisión. ¿Ya? Entonces ya hemos visto el paradigma miasmático, el paradigma microbiano, ¿no? Y acá estamos hablando un poco, pues, de la historia también de la epidemiología, ¿no? Que es lo que hemos remarcado en antes, ¿no? Acá dice la historia del hombre es la historia de su lucha en la constante, en la búsqueda de respuestas eficaces a los problemas que en su mundo cotidiano le limitan la satisfacción de sus necesidades. Y eso ha pasado, por ejemplo, en esto del COVID. Por ejemplo, cuando recién apareció, eh, nadie sabía cómo realmente nos contagiamos, nadie sabía cómo realmente íbamos qué medidas tomar, ¿no? Y incluso ustedes se acuerdan que se habló hasta de guantes, que se producía, nos quitábamos los zapatos en la entrada, poníamos lejía ¿no? a la entrada, todo eso justamente porque no conocíamos. Buscábamos respuesta, cómo realmente controlar. Y bien claro, ustedes lo han dicho, mascarillas, el lavado de manos, ¿no es cierto? La conversación de metro y medio, que ya son medidas que fueron tomando pues eh, bastante impacto, surtió impacto para no contagiarnos, ¿ya? Y después las vacunas, ¿cierto? Son situaciones que a través de la historia todo el hombre había venido buscando muchas, ¿qué se llama? Respuestas a las necesidades y poder satisfacer pues sus necesidades, ¿ya? En el Imperio Romano, ya creo que hemos hablado, fue pues el saneamiento ambiental, miren, se desarrolló muy temprano en Roma, gracias a las obras de la cloaca máxima, ¿no? Un sistema de drenaje que se vaciaba en el río Tíber y que data del siglo, miren, 6 antes de Cristo, ¿ya? En la ley de las 12 tablas, 450 años de Cristo, se prohíben los entierros dentro de los límites de la ciudad. Quizás ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en la sierra, si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a algunas ciudades de la sierra, por ejemplo, los cementerios no estaban pues en el centro. Por ejemplo, acá, ¿quién conoce Surco? Por ejemplo, el Surco Viejo, ¿dónde está el cementerio? Está casi en el centro del distrito. ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dice? ¿Sí o no? ¿Conocen el Surco? ¿Conocen Surco o no? A ver, ¿quién me puede decir? ¿No? Entonces, como Surco antiguamente pues era un distrito que realmente tenía bastante campiña, todo, ¿no? El cementerio prácticamente quedaba alejado de la población, ¿ya? Pero ahora ya pues, eh,
como se vendieron esos cultivos, ya han construido casas, ha quedado el cementerio en el centro. Igualito el cementerio de acá de Lima, que queda en el centro prácticamente de poblaciones. Y antes, por eso se prohibían, miren, los entierros dentro de los límites de la ciudad. Se recuerda a los ediles su responsabilidad en la limpieza de las calles y en la distribución del agua también. ¿Ya? Y eso hablaban ya. ¿Por qué razón los enterraban fuera de la ciudad antes? Porque se pensaba que se podía expandir ¿qué se llama? Alguna epidemia, ¿ya? Después de muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces morían con enfermedades infecciosas, bueno, y era la creencia, pues, de las personas, ¿no? En ese tiempo. El aporte del agua se hacía por medio de 14 grandes acueductos, miren, fíjense en Roma, que proporcionaban más de 1.000 millones de litros de agua al día, y la distribución a fuentes cisternas y a casas en particular era excelente, pero en los barrios menos opulentos no tan buena, ¿ya? El agua se usaba para beber y para los baños públicos, ¿no? Miren, fíjense, en tiempo de Roma ya, ¿ya? Bueno, ahora hay etapas pues de la epidemiología en la historia también, la etapa rural, donde había pues célebres médicos de la antigüedad, ¿no? Ya ustedes hemos hablado de Hipócrates, padre de la medicina y epidemiología, investigador, el primero en usar términos de epidemia, endemia, ¿ya? Donde él habla pues del aire, del agua y los lugares, ¿no? Del tiempo y las personas, ¿ya? Galeno, que son pues personajes también que han aportado bastante a la epidemiología, ¿no? Médico que concluye que la enfermedad se producía por el hombre de temperamento genético, o sea que tenía, a ver, vamos a ver qué me dice, hablando de acá de Galeno, que ya relacionaba el temperamento genético y la forma de vida relacionado al ambiente. A ver, ¿qué nos dice Gonzalo Adrián? Ah, no, Yanela. Yanela Francisca Orozco, ¿qué nos puedes decir de la diabetes, por ejemplo? ¿Tiene componente genético o no? La diabetes. ¿Me escucha, doctor? Sí, Buenos te días. escucho. Buenos días. Eh, sí, Exacto. Así es. Fíjense desde qué tiempo ya se hablaba del temperamento genético, ¿no? Y la forma de vida, ¿no? Que juega ahí un rol importante la parte genética, el ambiente con la diabetes, como ustedes lo van a ver más adelante. Sin duda, el médico que más destacó durante el Imperio Romano fue Galeno de Pergamo. Fue un cirujano de gladiadores y adquirió cierta experiencia en el tratamiento de heridas, huesos, articulaciones, músculos. A menudo se le conoce como el padre de la medicina, ¿no? Contagio de enfermedades a través de agentes causales, vivos. Nos habla Giroldano Cardamo. Declaró que las semillas de la enfermedad eran animales minúsculos, capaces de reproducir su especie, pero no pudo demostrarlo. ¿Ya? La primera persona que pensó que se podía educar a una persona sorda, que decía que los signos manuales podían ayudar a las personas sordas a comunicarse con las personas oyentes, ¿no? Y así tenemos varios personajes que han aportado mucho a la medicina y tanto a la epidemiología, ¿no? Girolamo Francastoro es padre de la epidemiología científica, ¿ya? Donde él nos habla, pues, donde nos presenta la primera teoría general sobre el contagio de enfermedades epidémicas, ¿ya? Que publicó en Venecia el libro de contagiosis, ¿no? Morbis, en donde por primera vez describe todas las enfermedades que en ese momento podían calificarse como contagiosas, ¿no? Vamos a hablar de la peste, la lepra, la tisis, en ese tiempo era la tuberculosis, que le llamaban tisis, sarna, rabia, disipela, ¿no? Miren, fíjense todas las enfermedades que ya nos ha hablado. Por eso es el padre, llaman el padre de la epidemiología científica. Francastoro fue el primero en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa, en proponer una forma de contagio secundaria a la transmisión de lo que denomina seminario contagio, es decir, semillas vivas capaces de provocar la enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? El contagio es por contacto directo, que es como la rabia y la lepra, por medio de fomites transportando la seminaria prima, como la ropa de los enfermos, ¿no? Y por inspiración del aire, o miasmas infectados con la seminaria, como es en la tuberculosis acá, ¿ya? Y ahora lo podemos sumar, pues, el COVID también, ¿no? Como ejemplos.
A este médico italiano también le cabe el honor de establecer en forma precisa la separación actual tan clara entre los conceptos de infección como causa y de epidemia como consecuencia. ¿Ya? Tenemos a Gabriele Falopoulos, tenemos a Tomás Sydenham, ¿no? Acá ya nos hablaba Falopoulos de la sífilis y la gonorrea, y como ustedes ya lo han visto, su compañero ha hablado en esto del VH, cómo nosotros podemos cuidarnos, ¿no? Para no contagiarnos, el, el método de barrera, ¿no? Que es el preservativo, ¿ya? Y acá miren desde qué tiempo ya hablaban para protegerse de la sífilis y de la gonorrea, ¿ya? Y también Tomás Sydenham, ¿ya? Esenciales, sus trabajos fueron esenciales para reconocer las patologías, ver la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Que es importante, ¿ya? Kircher, verdaderos gérmenes latentes en sangre de los que sufrían la peste, ¿no? Webster, tenemos a Alexander Pierre Charles, la fiebre tifoidea, Carlos Finlay, de que nos habló de la fiebre amarilla por mosquitos, ¿no? Y otros que tenemos también, fíjense, toda una lista, ¿ya? Y acá tenemos, como lo que les decía, Semmelweis demuestra que la fiebre puerperal podría reducir solo cuando los médicos laven sus manos antes de atender el parto. Fíjense, ¿ya? Y ahí lo tenemos Ignaz Semmelweis, ¿no? Médico húngaro, preocupado por la altísima frecuencia de las muertes de las parturientas, ¿no? ¿Ya? Tenemos a Graun, a Lin, Pan, Booth, Goldberg, Wellinger, ¿no? Todos ellos han aportado a lo que realmente lo que es la epidemiología y la medicina, ¿no? De acá, pues, la larga historia de epidemias infecciosas que azotaron el mundo antiguo y medieval fue determinando una identificación casi natural entre los conceptos de epidemia, infección y contagio, ¿no? Hasta que, según Winslow, la aparición de la pandemia de peste bubónica o peste negra que azotó a Europa, ¿no? Durante el siglo XIV, de la cual se dice que diariamente, miren, morían 10.000 personas. Finalmente condujo a la aceptación universal, aunque todavía en el ámbito popular, de la doctrina de contagio. ¿Ya? Tenemos a John Snow también, que realmente se le reconoce como creador de la metodología epidemiológica, el renacer epidemiológico, Pierre Alexander, Armau Hansen, noruego, ¿no? Que demostró pues que la lepra era de carácter infeccioso, ¿ya? La era bacteriológica, donde Pasteur prácticamente descubrió el bacilo de Koch, ¿ya? Giulio Visocero, en 1901, médico de investigador italiano, se le conoce por descubrir el Helicobacter pylori, ¿no? Que a la actualidad pues está de moda en todas las gastritis, ¿no? Sir Ronald Ross, premio Nobel, que trabajando en la India demuestra que la malaria es de hecho transmitida por mosquitos, ¿no? Y John Snow, ahí lo que les mencionaba, ¿no? Médico inglés precursor de la epidemiología que demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces, ¿ya? Es considerado el padre de la epidemiología moderna, John Snow, ¿ya? También tenemos en el Perú, ¿ya? Médicos. Tenemos a Cosme Bueno, ¿ya? Que escribió pues un artículo importante titulado Parecer sobre la vinculación de las viruelas, ¿ya? La fama de este médico se difundió más allá del virreinato peruano, por lo que fue nombrado miembro de la Academia Médica de Madrid. Su huella se dejó ver en sus discípulos y los seguidores de esto, Francisco de Rúa, ¿no? Tenemos a Hipólito Unanue, ¿ya? Fue un precursor, pues, de la medicina social, ¿ya? Él propagó pues también la vacunación para erradicar la viruela. Fíjense en qué año, en 1755, ¿ya? Ya nos hablaba pues de la vacuna de la viruela, ¿ya? Daniel Alcides Carrón, que ustedes también lo conocen, lo han venido en la primaria, secundaria, lo
han repasado, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que prácticamente descubrió hizo conocer que la verruga peruana con la fiebre de Loroya eran igual, era la misma enfermedad, ¿ya? La misma enfermedad. Manuel Núñez Butrón, que fue uno de los primeros en hablar, pues, de salud pública, ¿ya? De la atención primaria de la salud. Nació el 1 de enero de 1900 en la parcialidad Chucarapi, distrito de Samán, de la provincia de Sangro. En el Perú, Núñez Butrón, pionero de la prevención y promoción, autor de los Dicharis. Runazonco fue en la provincia de San Román, donde hacía el año 1936, creó y puso en práctica con éxito una doctrina sanitaria social a la que llamó el richarismo, nombre derivado de la voz quechua, richari, que significa despierta, cuyos objetivos eran lograr el mejoramiento de la salud física y mental de los indígenas, ¿no? Ya. Declarando pues al enemigo al piojo, transmisión del tifus exantemático, al alcohol que bestializa, el papel sellado, elemento de la pleitomanía y el analfabetismo. El símbolo del richarismo puede ser el peine y el jabón, el cuaderno y el lápiz, ¿ya? Entonces, ha habido grandes hombres, grandes personajes, pues, que realmente han aportado mucho a la salud y a la epidemiología, ¿no? Hugo Peche Pecieto también, ¿ya? Que fue, pues, también colega con Ernesto Che Guevara, ¿ya? Tenemos José Neira Ramírez, que hace en el 2012 fallece. Ya él ha sido, pues, docente de la Universidad Ricardo Palma, ¿ya? Así todo, como ven, venía, pues, con sus 90 años encima, seguía viniendo a la universidad, ¿ya? Influencias de factores específicos, carencia de alimentos específicos, ya Meslin, consumo de tabaco, Ernest Winder, Morton Levin, Richard Doll. Miren todos los que realmente han trabajado y siguen trabajando en esto de la epidemiología, ¿ya? Conductas, estilos de vida, Framing, 1950, efecto del estrés, Reis, Shelley, ¿no? Otros, tenemos el tabaquismo, ¿no? La rubiola, William Farr habló sobre la vigilancia de la mortalidad, conceptos de la población bajo riesgo y gradientes dosis-respuesta, la inmunidad de grupo, ¿no? Y ahí seguimos hablando, miren, fíjense todo lo que los que han aportado mucho en esto de la epidemiología, ¿ya? Como ven, la epidemiología era considerada como una ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas de salud. Actualmente hay políticas de salud, son 11 políticas de salud. Dentro de ellas ¿no? Medicamentos para todos, la formación de recursos humanos, su capacitación, todo eso, ¿ya? Inicialmente la epidemiología surgió pues del estudio de las epidemias de las enfermedades infecciosas, fíjense. En el siglo XX, los estudios de la epidemiología se basan en el estudio demográfico de cualquier enfermedad con la ayuda de la estadística. Actualmente, en el siglo XXI, la epidemiología se basa en evidencias con los nuevos adelantos de la informática. Es las dimensiones en epidemiología, 3 variables, como les decía, la persona, lugar y tiempo, variables epidemiológicas. ¿Ya? ¿Quiénes son los que se enferman? Las personas. ¿Dónde? Es el lugar. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Acá está el tiempo, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos terminando y de acá para adelante los primeros, los que tienen que traer alguna noticia, esto va a ayudar en su nota de concepto, van a tener más o menos unos 8 minutos para que expongan, pueden ser 3 o 4 o 2, ya indistintamente de ustedes. Eso ya depende de ustedes. Van a traer la noticia, el nombre de la noticia, la fecha, que no date más de una semana, revista, de dónde lo sacaron, el resumen de la historia, ¿no? De la noticia, si es de interés local, si es nacional o es internacional. ¿Quiénes están comprometidos, no? ¿Ya? ¿Qué población está comprometida? Ahí vamos a ver las variables. Epidemiológico, lugar, tiempo y persona, o sea, dónde, cuándo,
y qué personas, ¿no? Y la conclusión y el nombre del alumno. Eso ustedes lo van a presentar en los primeros minutos antes de iniciar la clase. Bueno, ya para la próxima clase vamos a ver métodos epidemiológicos. Entonces ahora sí vamos a pasarles lista, ¿ya? Hay 72 participantes. Entonces vamos a ver acá. Profesor, una pregunta. Sí, Si ya, si es sabido que la epidemiología ve acerca del hábitat, la salud de la población, entonces se puede decir que la obesidad es una epidemia o una endemia realmente. no, ahorita la obesidad está catalogada como una pandemia a nivel mundial, Ok, ya. ¿sí? Ujú. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, Endemia, vamos obesidad. a ver esto. Vamos a ver esto. Doctor, disculpe. Sí, Acerca de la noticia epidemiológica, puede ser de máximo hasta 3 integrantes y la noticia tiene que ser con respecto al Perú o quizás no pueda puede ser. ser nacional e internacional. O sea, solamente si una persona lo hace, una Ah, sola persona. solo una Sí, persona. una persona, sí. Ok, gracias, doctor. Ya. Vamos a ver acá, ¿no? ¿Qué se llama, no? Aldave, Presente, Aldave, doctor. ya, Presente, doctor. ya. Alfonso Pariona, Doctor presente. ya. Apasa Mamani, Apasa, Presente. tienen que estar atentos, ¿ah? Arango Guadaña, Presente. ya. Araujo Marcos, Alexandra, Araujo, Araujo, Arias Vallejos, Presente. ya. Barbosa Cabanillas, Presente. Barrientos Bravo, Presente. ya. Bernaola Pacheco, Bernaola Pacheco, Claudia Cheira, Bravo Hacha,
Alberto. Presente, Bravo. doctor. Ya. Caballero Torres Rodrigo Estefano. Caballero Torres. Profesor, tiene dificultades, bueno, con su internet. Ya. Cáceres Trujillo. Karim Arlín. Cáceres Trujillo. Cáceres Trujillo. Canaza Burgos. Canaza Burgos. Carvajal Yarma. Carvajal. Presente. Ya. Caituiro Corrales, Sheila. Presente, doctor. Buenos días. Señorita. Cuba Ventosilla, Alison. Cuba. Cuba. Doctor Cuba está escribiendo por el chat porque creo que no tiene Ya. micrófono. Damián Falcón. Presente, Damián. doctor. Ya. De la Cruz Zavala. De la Cruz Zavala. Ya. Doctor, disculpe, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ya. Egusquiza Hurtado. Presente, doctor. Ya. Enríquez Rojas. Enríquez. Presente, doctor. Ya. Fernández Cagua. Presente, doctor. Ya. Fernández Vaca. Presente, doctor. Figueroa Garayar. Presente, doctor. Ya. Flores Sato. Presente, doctor. González Vázquez. González Vázquez. Presente, doctor. Grados Villagómez. Presente, doctor. Hidalgo López. Presente, doctor. Guaita Córdoba. Presente, Guay- doctor. Ya. Huicho Ari. Huicho Ari. Huicho Ari. Infanzón Quispe. Presente, doctor. Infanzón Reimundes. Presente, doctor. Ya. Javier Damián. Javier Damián. Damián. Carol. Javier Damián. Jiménez Hernández Marco. Presente, doctor. Ya. Lavanda García Melisa. Presente, doctor. Ya. León Salomé Mario. Presente, doctor. Ya. Leiva Morales Camila. Leiva. Leiva. Mamani León Patricia. Presente, doctor. Ya, buenos días. Manrique Maldonado Oliver. Oliver. Presente, Manrique doctor. Maldonado. Ya. Marcelo Zapata. Presente, doctor. Ya. Marina Cordero. Presente, doctor. Molina Evangelista. Michael. Molina. Montenegro Huerta. Presente, doctor. Ya. Mostacero Díaz. Presente, doctor. Nava Lipa. Nava Lipa. Nava. Tiene dificultades con su internet, doctor. Ya. Orozco Genebroso. Presente, doctor. Ya. Pacheco Huerta. Presente. Ya. Panduro Guamán. Pamela. Panduro Guamán. Paredes Gervasio. Está escribiendo en el chat, doctor. No tiene micro. Ya. Paitán Mesa. Presente, profesor. Ya. Pérez Alba. Presente, doctor. Ya. Pérez Ramos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pisconte Pardo. Presente, doctor. Visconte. Buenos días. Ya. Quiroz Aparicio. Presente, profesor. Buenos días. Ya. Quispe Chipana. Quispe Chipana. Ramírez Jara. Presente, doctor. Muy buenas Ya. tardes. Buenas tardes. Reategui Barro. Presente, doctor. Ya. Rodríguez Babilón. Augusto Sebastián. Presente, doctor. Ya. Rojas Campana. Alison Nicole. Rojas Tiene Campana. dificultades con su Ya. internet, doctor. Ya. Rojas Román. María Fernanda. Presente, doctor.
Doctor, disculpe, no se escucha.